Pero lo tétrico y lo perturbador es que cuando estaba cayendo, él gritó, ella no quiere que estemos aquí. De repente escuchó que algo cayó así como metal, o con obviamente carne, cráneo, y pues obviamente era su Un hija. joven de 23 años privó de la vida a toda su familia. Tomó un fusil y atacó a sus padres y a sus 4 hermanos mientras ellos estaban pues dormidos. Durmiendo. Encuentran a un niño que precisamente tenía los rasgos similares a uno de los hermanos que fueron asesinados dentro de la casa. Que cada vez que algún hombre se atrevía a ir a pedir la mano de su hija a su casa, que este señor literalmente les quitaba la vida dentro de la hacienda y aparte y se los daba de comer a sus puercos. La casa de la familia más maldita de Chernobyl. Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Yadira Guzmán. Y yo, Arly Reyes. Y juntas somos Misteriosas Podcast. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y paranormal, ¿no? Sí, de hecho ya estábamos platicando esto desde cuando, de que oye, nos falta algo de terror, hemos hablado mucho misterio, mucho así, y pues ya hace falta el terror y ponerlos a ustedes también en ese mismo ambiente. En este mood terrorífico, ¿no? Y pues justo vamos a empezar con uno de los lugares más paranormales, misteriosos y perturbadores que hay en México, porque es una de las casas embrujadas más conocida de Monterrey y es la Casa de los Tubos. Ah, mira, yo no había escuchado de eso, así que va a ser algo nuevo para mí, pues no sé. La historia está bien interesante. Resulta que en los años 70 llegó un padre con su hija, pero, o sea, no se sabe nada acerca de la mamá, solamente se sabe que llegaron ellos dos y que prácticamente se tenía uno al otro. Al parecer el papá tenía mucho dinero y su hija tenía un problema muy peculiar y es que no podía mover nada de lo que es de la cadera hacia abajo. O sea, era inválida. ¿Como una parálisis? Ajá. Y justamente por eso se movía en silla de ruedas. Resulta que el papá le quiso construir una casa especial para su hija, para que ella fuera libre, para que ella pudiera moverse de un lado para otro, ¿no? O sea, una casa que exclusivamente tuviera como las facilidades de que ella pudiera desplazarse sin ningún... Ajá. Justamente su idea que le platicó al arquitecto o la persona que iba a construir su casa es que esta casa tuviera rampas para que ella se pudiera mover. Y el arquitecto, esta persona, le dijo que él tenía una idea genial para esto y era que construyeran como un tipo, pues una casa grande para que ella tuviera mucho espacio y no se aburriera y que esta estuviera llena de rampas y por lo tanto se le ocurría que era una casa que tuviera forma de tubos. Por eso se le conoce la Casa de los Tubos. Porque de esta manera ella podría desplazarse fácilmente. Y entonces le dijo al papá que sí le parecía la idea y además el señor le dijo que también le podía poner unas ventanas grandes para que la casa tuviera mucha luz y para que su hija pues se pudiera estar moviendo y viendo hacia afuera los paisajes y todo eso, ¿no? Y el papá de no, pues sí. Entonces dice que inmediatamente empezaron a construir la casa, ¿no? Te digo que tenía dinero porque pues todo era como que rápido, o sea, no se tardaban tanto. Y lo perturbador empezó cuando estaban construyendo esta casa, los albañiles decían que sentían una vibra bien extraña. O sea, que como que sentían que alguien los estuviera viendo, que alguien los estuviera vigilando. Como el ambiente muy tenso. Ajá, pero no sabían por qué. Otra cosa muy peculiar es que se les perdían sus herramientas. O sea, de que habían dejado ponte un martillo o cosas que ocupan y de repente no estaban. Entonces ellos se peleaban entre ellos porque decían, no, tú lo agarraste. No, pues yo no lo agarré, como... Y se peleaban por eso, ¿no? Después de un tiempo... empezaron también a escuchar como que voces o sonidos raros
Ajá. Y era tanta la tensión que ya se tenía entre ellos. Para este entonces, cuando ya había la tensión, ya había pasado unos meses y la casa pues ya estaba prácticamente en obra negra. Okay. O sea, faltaban unos meses para terminarla, pero ya estaba. Pero esto había pasado dentro del transcurso de toda la construcción. Y entonces, un día se quedaron como a limar asperezas, ¿sabes? Como que no, pues vamos a hablar todos, vamos a arreglar esto. Y entonces se quedaron ahí en la construcción y estaban también tomando, bebiendo. Ajá. Y muchos de ellos pues obviamente se emborracharon. Y al día siguiente únicamente fueron 3 a trabajar. Ajá. Había uno de ellos que casi no tomaba y que casi no era desastroso, que era muy serio en el trabajo. Entre estos 3 era este albañil. Y haz de cuenta que los otros 2 se quedaron abajo construyendo o arreglando como que algunas cosas y él se subió a una de las plantas altas. De repente dicen que los otros albañiles escucharon como que unos ruidos, como gritos y reconocieron su voz y cuando le dijeron, lo llamaron por su nombre, únicamente escucharon que algo cayó, tronó en el piso y se impactó. Obviamente pues este albañil perdió la vida, ¿no? Ajá. Pero esto no, el encargado no lo comentó con nadie, únicamente dijo, no, pues fue un accidente y hasta ahí. Se quedó. Pues resulta que un mes después, a lo mucho, estaban otra vez construyendo y un albañil se cayó de una de las ventanas. O sea, nadie sabe cómo fue ni qué pasó, solamente dicen que se cayó, obviamente perdió la vida, pero lo tétrico y lo perturbador es que cuando estaba cayendo, él gritó, ella no quiere que estemos aquí. Ajá, ¿sabes? Entonces todo esto pues ya era bastante, pues, aterrador. Y muchos justamente los albañiles empezaron a renunciar porque tenían miedo. Sí. Y preferían pues no seguir trabajando y buscarse otro trabajo porque consideraban que ya era peligroso, pues ya habían perdido la vida 2 personas. Y bueno, ¿no? Siguieron construyendo y ya casi cuando le iban a terminar, fue el papá con la niña a enseñarle cómo iba quedando la casa. De, mira, hija, esta es la casa, ¿cómo ves? Y que no sé qué. Y como una cosa increíble, nadie sabe cómo fue, que la niña llegó casi hasta la planta más alta, hasta lo más alto. No saben cómo, o sea, seguramente subiendo las rampas que ya estaban. Y que entonces cuando el papá se dio cuenta y empezó a buscarla y a llamarla, de repente escuchó que algo cayó así como metal, o con obviamente carne, cráneo. Y pues obviamente era su hija que se había caído de lo más alto y había perdido la vida también. Y como ella, pues era básicamente todo lo que este señor tenía, era su motivo de vivir, el motivo por el que él estaba trabajando, pues entonces todos obviamente ya renunciaron, nadie más fue a trabajar y se dice que la única persona que iba a esta famosa casa de los tubos era el papá a emborracharse adentro de la casa. Obviamente a recordar a su hija y todo eso, hasta que él se quitó la vida también ahí. Y ya no, o sea, se quedó como en obras negras. Y la casa jamás se terminó, se quedó en obra negra con todas estas historias y anécdotas. Y obviamente las personas que han ido a investigarla, que han estado ahí, pues dicen que incluso hasta las personas que luego pasan por ahí en la noche, dicen que escuchan como que ruidos, como que algunas sombras, como si hubiera gente ahí, ¿sabes? Pero obviamente no están seguros de qué es lo que sea porque claramente también están los vagabundos, algunas personas que se quieren meter a hacer fechorías ahí y a ocultarse. O animales. A darse amorcito, animales también. Pero en sí la historia pues sí está bastante interesante y justamente nadie sabe por qué es que empezaron a ocurrir ese tipo de cosas en ese lugar. ¿Y tú crees que realmente a lo mejor fueron hechos desafortunados? ¿O es que sí había un ente dentro de la...? Es que pues no era una casa anteriormente. No. Entonces... Fíjate que yo lo he estado analizando y yo siento que realmente ellos construyeron la casa en un lugar a lo mejor equivocado, en donde habían perdido la vida personas, a lo mejor que ahí había enterrados algunos cadáveres y ellos no sabían. Entonces yo creo que todo esto llevó a que ese lugar fuera paranormal y que las entidades que estaban ahí no les permitieran continuar con la construcción. Pues fíjate que yo le voy más a eso. Porque, bueno, aquí viene el caso que ahora yo les voy a contar. Y el caso es el de Amityville, que es el más aterrador del mundo. Pues la historia cuenta que por ahí del 13 de septiembre de 1974,
un joven de 23 años privó de la vida a toda su familia. Tomó un fusil y atacó a sus padres y a sus 4 hermanos mientras ellos estaban pues dormidos. Durmiendo. Ajá. Y esto pasó por la madrugada. Se supone que según las autoridades, después de una investigación, ellos contaron que el joven se dirigió después de haber cometido este acto a una cafetería de un lugar cercano donde habían ocurrido todos estos hechos atroces. Y bueno, el dueño del lugar comentó que el muchacho se acercó con él y le dijo que le habían disparado a toda su familia y que no sabía qué era lo que había ocurrido. Y lo que ocasionó que él llamara a las autoridades y que fueran a buscar la casa en donde habían ocurrido todos estos asesinatos. Y bueno, después de esto la policía fue alertada y llegaron al lugar de los hechos. Encontraron a los padres reposando bajo boca abajo en cada una de sus camas. Lo raro es que así como los hermanos, como el papá, todos se encontraron boca abajo en forma de cruz, excepto la mamá, que tenía un balazo directo en la cabeza. Lo que pasó después fue que, obviamente, después de una larga investigación, el joven se orilló a decir que, en sus testificaciones y durante un juicio, él atestiguó que habían voces o entes que se ocultaban en esta casa que le decían y le repetían muchas veces que cometiera estos actos y que asesinara totalmente a su familia. Y pues todos no le creyeron, pensaron que él estaba demente, que estaba padeciendo de esquizofrenia. O sea, ¿pero él había como buscado ayuda? No, anteriormente no. Eso lo dijo durante el juicio. Ah, ya. Sí, porque justamente es tan famoso que por eso es que se han hecho tantas películas, ¿no? Exactamente. De hecho, esta es una de las películas. De hecho, esta es uno de los casos que ha inspirado a 3 películas. Y una de ellas es la de los Warren. De hecho, aquí viene lo interesante. Porque poco tiempo después de que pasó esto, una familia en 1975, la familia Lutz, compró la casa por una suma mínima de dinero. Así como de, uy, qué ofertón, ¿no? Exactamente, pero es por qué, ¿no? Sí. Resulta que ellos no tenían ni idea de lo que había pasado en esta casa. El mismo día que ellos se mudan y que están viviendo, contentos dentro de lo que cabe, pasan muchas cosas. Empezaron a ocurrir fenómenos paranormales. Escuchaban que ruidos en la casa y era algo como raro porque la casa estaba como nueva. Entonces no era como esas casas antiguas en donde podías escuchar ruidos o así. Y todos decían así como de, o sea, ¿por qué es que ocurre todo esto si se supone que esta casa es nueva, no? O sea, como que no tendría sentido. Exactamente, y es que no nada más era eso. Es que el padre de la familia empezaba a actuar de manera muy extraña. Ya era muy agresivo, una persona que era demasiado tranquila, que era demasiado pacífico, empezó a comportarse como de manera muy explosiva. Y solamente era como dentro de la casa. De hecho, esta familia tenía un perrito y encontraron al otro día, al amanecer, al perrito muerto en el jardín. Ay, como si alguien le hubiera quitado la vida y después lo hubiera enterrado. De hecho, no tenía rastros de sangre más que de la boca, como si hubiera tenido una convulsión. Entonces era raro. Otra de las cosas es que, después de que empezaron a ocurrir cosas, la niña, la más chiquita de la familia, empezó a decir que tenía un amigo imaginario y que era una niña de su edad y que había también un niño, pero que él no era su amigo, que quien era su amigo era la niña y que ella le decía que fuera a distintas partes de la casa como a explorar. Sí. Esto me recuerda un montón a una película que no sé cómo, no me acuerdo de cómo se llama. Creo que hasta hay una que se llama así, ¿no? Se llama
de Amityville, algo así, ajá, ¿no? Sí, se llama así. La casa embrujada, así se llama de hecho. Yo creo que entonces sí es esa. Ajá. Porque justamente pasa así como tal cual como lo estás describiendo. De que de la nada como que el papá se empieza a hacer malo, ¿no? Exactamente. Y la niña de que siempre está advirtiendo con su amigo imaginario, pero nadie le hace caso porque dicen, es un amigo imaginario. Ajá. Pues después de todo esto, los padres decidieron hablarle a un sacerdote para que hiciera como tipo de exorcismo dentro de la casa, lo que obviamente falló. Y al ver que el sacerdote no pudo hacer nada porque dijo que estaba como fuera de sus límites, que él no podía realizar nada porque la casa estaba como muy perturbada, muy llena de entes, pues se retiró y simplemente se fue. Así que pues después la familia, apenas de que llevaban 28 días viviendo en esa casa, decidieron irse literal con lo que traían puesto y no se llevaron absolutamente nada. Porque tenían como que miedo de que si iban por sus cosas que no, por algo no se pudieran ir. No se pudieran ir. Y bueno, después de esto, ellos se enteraron de hecho que había ocurrido estos asesinatos dentro de la casa. Y también eso fue lo que los hizo como orillarse a irse de inmediato, de que ya, no podemos estar aquí. Lo que pasa después es que esto llegó a oídos de Ed y Lorraine Warren. Para ellos esto fue el caso más aterrador, yo creo que de su carrera, pues ellos aseguraban que en esta casa se sentía como un infierno. Literal, ellos desde que pusieron pies enfrente de la casa, dijeron, se siente una presencia demasiado atroz, demoníaca. Y Lauren empezó a sentir como visiones en donde ella veía a su esposo quitándose la vida dentro de esta casa. No inventes. Entonces ella quedó como un poco traumatizada por los eventos o por las ideas y visiones que estaba percibiendo. Y bueno, decidieron realizar y tomar unas fotografías muy largas para ver qué encontraban. Y dentro de estas fotografías encontraron en el segundo piso, en donde se supone que no había absolutamente nada más que las cámaras grabando dentro de la casa, encontraron, y esa foto de hecho es como de las más virales de internet, en donde encuentran a un niño que precisamente tenía los rasgos similares a uno de los hermanos que fueron asesinados dentro de la casa por su mismo hermano. Sí, justamente una de las fotografías que se cree que es de realmente un fantasma, ¿no? Porque de hecho yo creo que es una de las fotografías más tétricas que hay, hablando de fantasmas capturados en fotografías reales. Y es que hay que hacer memoria atrás, de que los fantasmas no se ven como luego dicen, ¿no? De que hay un fantasmita y una sombra así. No se ven así. De hecho, apenas pues subimos una publicación a nuestra página de Facebook, y por cierto vayan a seguir. Está como Misteriosas Podcast también. Y pues luego subimos como que datos así interesantes. Y ahí habían una de las fotos, son fotografías donde se dice que realmente así lucen los fantasmas. Y justamente así lucía este niño en la fotografía. Porque algo bien interesante es que dicen que cuando las personas pierden la vida, que literalmente la persona se va y posteriormente es vista tal y como murió. Por ejemplo, si murió de que degollada, pues obviamente la ves sin cabeza. Si murió de que a lo mejor quemada, pues la ves así y con la ropa que tenía en ese momento. De hecho, hasta luego se dice mucho eso de que te fijes muy bien con qué ropa que es la que usas siempre, porque si algún día pasa algo así que obviamente así tocamos madera, te van a recordar. Así es como vas a estar siempre. Sí. Imagínate siempre con esa ropa. Sí. Y si por algún día no te pones algo que no te gusta, algo con lo que no te sientes cómoda, y imagínate que llega a pasar algo así, y todo lo que, pues yo no puedo decir que el resto de tu vida, ¿no? Pero sí el resto de tus días en el más allá, en donde quiera que vayamos cuando morimos, pues vas a estar así. Exacto. Y de hecho, como un dato interesante, te dicen que los niños, cuando fallecen, y llegas a ver un fantasma de un niño por las calles o en cualquier otro lugar, no estás viendo realmente al ente o al fantasma del niño.
lo que estás viendo es un demonio. Porque se supone que los niños, literal, cuando pierden la vida, ellos van directamente al cielo porque no han cometido ningún pecado, por así decirlo. Bueno, depende, porque... Ajá. Bueno, sí, depende. Hacemos una excepción, pero literal, cuando no han hecho, no han cometido ningún delito. Y cuando son bautizados, porque también se dice, bueno, en la religión católica, no sé, a lo mejor en las distintas religiones, que por eso cuando nacen los bebés es súper importante que los bautices, pues luego, ¿no? Porque se supone que cuando nacemos con el pecado original que cometió Adán y Eva. Ajá. Y que supuestamente el bautismo es para que justamente se borre como ese pecado original y como que empieces de cero, ¿sabes? Con tu vida. Así es. Así, y por eso luego cuando hay bebés que pues están enfermos o algo así, rápido van y los bautizan, porque se dice que si no, ellos pasarían inmediatamente a lo que es el purgatorio o el infierno, a pesar de que son bebés y no han hecho nada. Pero exactamente es lo que pasa, que cuando los niños pierden la vida y tú ves a un fantasma, realmente es un demonio que se está vistiendo está utilizando la imagen de estos niños, porque son los menos como intimidados por las personas y como que le tienen más confianza. Esa es la otra teoría, que atrae a las de personas. Que ellos obviamente utilizan la imagen de un niño porque al generarles confianza, las personas pues hacen que no les tengas miedo y al contrario, hasta como que quieras ayudarlos. Incluso por eso es que a muchas personas permiten que estos entes vivan en su casa o que estén ahí con ellos. Sí, pero bueno, sigamos con la historia, porque todavía queda algo que para mí es el plus. La coronita, ¿ves? Pues resulta que después de que pasaron todos esos eventos, que los Warren hicieron sus investigaciones, pues para un tiempo después de que la casa, pues, supuestamente ya había pasado como a manos de, no sé si del gobierno y así, los Warren siguieron con la investigación y decidieron como que ir más allá. Dijeron, no, pero tuvo que haber algo detrás del caso del hermano que terminó con la vida de toda su familia. ¿Qué era aquello? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? Pues resulta que después de varias investigaciones encontraron que un tiempo después de que esta casa fue construida, habitaba en ese mismo terreno, y eso es lo que iba hace rato, en ese mismo lugar, habitaba un brujo que practicaba la magia negra. Y que para esto había una cabaña. Y él antes, en sus lechos de muerte, pidió especialmente que se enterrara en ese mismo lugar, bajo la cabaña. Pasa que después él fallece y no tenía familia, no tenía nada. Derrumban la cabaña y se construye un hospital psiquiátrico. Antes de la casa de... No, después de que falleció el brujo que practicaba magia negra. Sí, pero antes de que empezaran a pasar todas estas cosas paranormales y que se construyera esta casa. Okay. Entonces, para esto construyen el hospital psiquiátrico y déjame decirte que para estos tiempos, voy a hablar un poco mal de esto, pero es que en todos los hospitales psiquiátricos de por ahí de 1900 y tantos, es que las prácticas y todo lo que eran verdaderamente inhumanas. Entonces, aquí en ese hospital psiquiátrico, trataban a los pacientes ni como objetos ni como animales. Literal, los maltrataban terriblemente hasta su muerte. Y esto es, por no decir que los atormentaban y no recibían ninguna ayuda. Prácticamente los torturaban, ¿no? Porque los métodos que utilizaban para ese entonces, pues obviamente era lo de cuando les hacían la lobotomía y todo ese tipo de cosas. Y que experimentaban con ellos también. Entonces, pues pasa que unos años después de que este hospital se fue literal abajo, después de que se enteraron de todo esto, empezó la ley de que protegían más, eran como más estrictos en esta parte, pues se derrumba el hospital y construyen esta casa. Pues estaban vendiendo como el terreno y construyen esta casa y es donde empiezan a surgir todo esto. Pues en ese lugar ya estaban todos los entes, todos los espíritus, todas las almas, las personas que fueron maltratadas, a pesar de que
anteriormente, pues un brujo estaba practicando magia negra y todo lo que hacía lo enterraba en ese mismo espacio de su casa. Imagínate cuántas cosas no habían de hechicería. No manches. Muchas veces dijeron que él no nada más practicaba eso, sino que también se encargaba de quitarle la vida a otras personas y que él enterraba como las evidencias, o sea, lo que ocupaba. O también de hacer como invocaciones, exacto, ¿no? Porque obviamente cuando tú haces ese tipo de cosas, pues abres portales. Exacto. Y fíjate que ahorita justamente me estaba acordando de... no, igual y no tiene nada que ver, pero justamente me vino a la mente esto de que por qué cuando... ¿Tú sabes por qué cuando vas a un panteón y ves las tumbas no debes de decir sus nombres o leerlas en voz alta? ¿Por qué? Porque se supone que haz de cuenta que es como si tú estuvieras ahí, ¿no? Y de repente yo voy pasando y te lo digo, llamas? Arlet. Obviamente, ¿qué haces? Reacciono. Volteas, me dices mande, me sigues. Y obviamente que eso pasa en los cementerios. Si tú lees, por ejemplo, vas pasando y dices, Fernando Martínez, no sé qué, y por algo esa alma no ha trascendido y sigue ahí atrapada en el limbo, pues voltea y te sigue porque pues, lo llamaste y no sabe por qué. Entonces por eso se dice que nunca debes de leer en voz alta pues los nombres de los difuntos en los panteones. Sí, lo creo. Y es que dicen que a pesar de que estén ya dentro como de sus tumbas o así, que ellos siguen estando ahí. Ves que depende, ¿no? Hay una historia muy famosa dentro de un lugar que se llama creo que es uno de los panteones como más embrujados o más malditos, porque la historia lo que cuenta es que hubo un niño que le temía bastante a la oscuridad. Ya sé cuál. Lo que pasa es que él cuando pierde la vida a raíz de esto, de lo aterrado que estaba, sufrió como un paro cardíaco del miedo. Fallece de esto. Y cuando él estaba ya dentro de su tumba, de su ataúd, pues siempre se encontraba la tumba abierta y los restos fuera de... Sí. Y decían que era por el mismo como que miedo que él tenía y se lo llevó literal a la muerte. Y para evitar que esto volviera a suceder, pues todas las personas como que le dejaban juguetes alrededor del ataúd. No, creo que le pusieron una luz, ¿no? Y también, dentro Pero creo que ya no lo volvieron a enterrar. Creo que lo que le hicieron fue como unos de estos que son como casitas en los panteones. Sí. Y obviamente ahí, creo que se llama Ponchito, ¿no? Una cosa así que justamente es muy conocido por esta historia que estás contando. De hecho, hay fotos, así que pues vamos a tratar de dejarlas para que se den una idea. Sí, pero sí es bien interesante todo esto. Y pues justamente volviendo a lo de las casas, cómo hay muchas personas que compran casas o que adquieren algunos terrenos sin siquiera saber cuál es el antecedente de esos lugares. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién habitó ahí? Bueno, es que ¿por qué se fueron? Esto siempre es ocultado. O sea, si no te enteras por algún vecino... Pero siento que a lo mejor en Estados Unidos, donde tienen como un historial más las propiedades, como que tú puedes, por ejemplo, buscar en Google, a ver si a lo mejor no pasó como algún accidente o que hubo como justamente alguna serie de matanzas en ese lugar, porque obviamente sería de conocimiento público, ¿no? Sí, por ejemplo, las casas que acabamos de contar, es de que nada más la googleas y ya, ¿no? Es como si alguien quisiera comprar la casa de los tubos. El hecho lo hace popular, ¿no? Lo hace como evidente. Así que pues no hay manera de ocultarlo. Bueno, que hay otras que sí pudieran ser ocultadas, ¿no? Donde a lo mejor pues falleció una persona hasta por alguna enfermedad y pues así la vendieron después, ¿no? Sí. Pero bueno. Aguas con las casas que se las dejen en un precio muy bajo. algo tiene, ¿no? Sí. Por eso dice ese dicho que lo barato sale caro. Justo. Y bueno, volviendo ahora de nuevo a México, les voy a hablar acerca de la historia de la hacienda de Pomar en Tulancingo, Hidalgo. Esta hacienda, también aquí les voy a estar dejando algunas imágenes y la razón por la que muchas personas consideran que es paranormal tiene justamente una historia muy parecida a la que nos acabas de contar del cementerio del niño. Y ahorita les voy a decir por qué. Resulta que en este lugar
era el dueño o propietario, un señor que se llamaba Don Pánfilo García. Ok. Para ese entonces, pues estos nombres eran muy comunes, ¿eh? Todas estas nombres de Feliciana, Pánfilo. Los nombres, ajá. perdón por la expresión, pero ahorita son como que, ¿what? ¿Te llamas así? Ajá. Sí, pero para ese entonces eran muy conocidos. Ajá. Y bueno, pues este hombre tenía dos hijos, una mujer y un varón. Y era un hombre que tenía una hacienda, obviamente tenía muchísimo dinero, tenía muchas propiedades, tenía ganado, tenía mucho de dónde sacar, ¿no? Y precisamente por todo este dinero que tenía, él era muy especial con sus hijos, especialmente con la mujer. Y él como que si no era una persona que tuviera muchísimo dinero, que estuviera económicamente muy estable, pues no era una persona apta para su hija, ¿no? Era tanta su avaricia que él incluso quería que sus dos hijos se casaran entre ellos, para que así no tuviera que dividir su fortuna, que no la pudiera compartir con nadie. Qué horror. Entonces él a fuerzas quería que pasara eso, ¿no? Y como la muchacha pues era conocida y todo eso, obviamente varios hombres la pretendían, ¿no? Pero se dice que cada vez que algún hombre se atrevía a ir a pedir la mano de su hija a su casa, que este señor literalmente les quitaba la vida dentro de la hacienda y aparte los descuartizaba y se los daba de comer a sus puercos. No lo creo. Ajá. Y fíjate que haciendo como un poco de memoria acerca de cómo estaban las cosas en ese entonces, pues es algo que no está tan descabellado, porque realmente suena mucho de que muchas personas utilizan a estos animales, los cerdos, los puerquitos, como los conozcan, para deshacerse de cuerpos, justamente porque son carnívoros y porque se comen todo y literalmente no dejan rastro. Entonces yo digo, podría ser, ¿no? Porque los perritos siempre dejan rastro. Ajá. Y entonces, cuando él perdió la vida y obviamente pues ya, ¿no? Sus hijos se fueron y todo esto, pues nadie lo quería, ¿no? Por cómo había sido. Y cuando lo llevaron a enterrar, se dice que era tan malo y que le había quitado tantas vidas a muchas personas que ni siquiera la Tierra Santa lo quería. Entonces que literalmente lo enterraban y al otro día amanecía el cadáver afuera. Como si en el ataúd, como si la Tierra lo expulsara, como si lo vomitara, ¿sabes? Y justamente esta fue la razón por la que todas las personas del pueblo juntaron como una cantidad de dinero para que otras personas lo fueran a tirar o lo fueran a llevar como a un cerro y que ahí pues literalmente se quedara, porque ellos creían que la maldición iba con el hombre. O sea, que este hombre si él estaba ahí, iba a maldecir a todos. A todo el pueblo. Y pues esta es la razón por la que esta hacienda se considera también uno de los lugares más enigmáticos y paranormales de México, porque se cree que hay muchas personas enterradas ahí. Pero ahí no termina todo. Obviamente, este hombre tenía mucho dinero, ¿no? Oro, fortuna. Se dice que él enterró su fortuna en un lugar específico de la hacienda. Típico, ¿no? El de las haciendas que ocultan los centenarios. Por eso hay que muchas personas dicen que son buscatesoros, porque realmente sí hay muchas personas que acostumbraban a enterrar sus fortunas. Bueno, pues se dice que este tesoro o esta fortuna, la persona que la llegue a encontrar únicamente va a aparecer en el mes de mayo y que se puede encontrar con la luz de la luna. Que básicamente en ese mes y con la luz de la luna, la persona que sea como indicada lo podría sacar. Mira. Está interesante. ¿Tú habías escuchado eso de que supuestamente los tesoros o las fortunas lo tiene que ceder la persona que falleció? Sí. O sea, de que ellos se lo tienen que dar. De que si no, no es tuyo. Y quien sea digno lo va a tener, ¿no? Ajá, pero obviamente si no es tuyo y tú lo sacas, que te maldices. Ajá. Sí, de hecho. Una historia así, no sé si la he contado, la verdad, voy a ser como muy breve, pero dentro de la casa donde vive mi abuelita, ella antes de que, bueno, cuando estaba en construcción, dijo que los albañiles que le estaban construyendo la casa encontraron un tipo cofre, como tipo maletín de los de antes, de los cafés, así como de cuero, que dentro de habían miles y miles, bueno, de centenarios.
mi abuelita, como es muy creyente pues de Dios y es cristiana, ella tiene ella sabe que si tienes ese dinero y te lo encuentras y no es tuyo, entonces te maldice a ti y a tu familia. Y ella por generaciones, ¿eh? Ajá. Y ella dejó a un lado ahora sí que el interés y todo eso, aunque le hubiera venido bien, ella dijo, no es mío. Y pues tampoco es de ustedes, a los albañiles, ¿no? Porque se lo dieron a mi abuelita, porque estaba dentro de su terreno. Pero no, mi abuelita le dijo, ustedes hagan lo que quieran con ellos o vuélvanlos a enterrar, pero no es de nosotros. Y entonces, obviamente a los albañiles se lo quedaron. Y eran 3, y entre ellos se lo repartieron. Ajá. Pasa que el señor que se llevó la mayor cantidad, que fue quien lo encontró, la mayor cantidad de los centenarios, se empieza a comprar que su carro, que una casa, ya sabes, ¿no? Gastar el dinero. Se enferma y le dio una enfermedad muy, muy grave que hizo que perdiera la vida. Entonces, este dinero pasa al hijo, al mayor. ¿Y qué pasa después? Que el hijo, al terminarse el dinero, fallece. A los años de 32 años más o menos, fallece igual por una enfermedad rarísima. No manches. Y entonces es ahí donde nosotros decimos que el dinero cuando no es tuyo sí está maldito. Ajá, y sí pasa que te arriesgas. Imagínate, tú arriesgaste a tu propia familia. De hecho, también la esposa falleció. Sí, o sea, y que pues a pesar de que, porque realmente lo que pasa es que cuando ellos tienen el dinero llega a un punto donde ya ni siquiera saben qué hacer. ¿En qué gastarlo? Ajá, y justamente cuando empiezan todas estas pues decesos de sus seres amados y que se empiezan a quedar solos, se dan cuenta que realmente el dinero no puede comprar eso. No. Y hasta incluso está tan maldito que ni siquiera lo pueden disfrutar. Y además vives con el miedo, ¿no? O sea, de que no es tuyo, o sea, no sé. No, pues habrá gentes que digan, ay, no, pues X, ¿no? O sea, son cosas que dice la gente, pero no creo que pase. Y después traca. Los cero creyentes, ¿no? De entes o espíritus. Ajá. Qué miedo. Pues bueno, ahora les voy a contar, para mí, creo que de mis casos favoritos, o de mi historia favorita que pude lograr rescatar de todo lo que había, la casa de la familia más maldita de Chernobyl. Ah, esa sí no, esa no la he escuchado, ¿eh? Sé que muchas personas no la han escuchado porque sí no es algo como muy famoso. Y le dije, no me spoilees porque yo ni siquiera la he escuchado, así que aquí la vamos a disfrutar todos. Pues vamos a dar como una pequeña intro, ¿no? Por lo que se sabe es que Chernobyl está considerado como uno de los accidentes más graves en la escala de, pues, el índice de accidentes nucleares, con un nivel de 7 provocando que pues miles de personas y muchos desastres ambientales ocurrieran en este lugar. De hecho, es uno de los peores desastres ocasionados por el hombre que hay en el mundo y que hasta el día de hoy sigue teniendo repercusiones. Y que aún se tiene todavía ese miedo de que si esto llega otra vez a destaparse, vuelva a extenderse la radiación, y ahora no nada más por el aire, ¿no? Sino también por la tierra, por debajo de la tierra. Es lo que hablábamos, de hecho, ¿te acuerdas que en un episodio, no me acuerdo cuál fue, creo el de Bob Esponja, que decíamos que todavía está como, obviamente lo cubrieron como con cemento y todo esto, ¿no? Con concreto, pero que este concreto ya se estaba desgastando con la propia radiación. Que tenía grietas. Entonces, y que había alguien que en algún momento va a tener que ir a cerrarla de nuevo. Y básicamente se va a sacrificar. Arriesgar su vida, exactamente. Pues sí, porque ya, o sea, el nivel de radiación que hay en ese lugar y específicamente en el centro donde tienen que taparlo otra vez es muy, muy alto. Exacto. Y esto, lamentablemente otra vez vamos a volver a lo mismo. Bueno, pues resulta que aquí todos los habitantes de este lugar fueron evacuados y pues debido a los niveles altos de radiación, de todas las cosas que pasaron, pues se sobrepasó la seguridad de lo que ellos podían controlar. Esto se estaba volviendo un caos enorme. Bueno, aquí viene algo interesante. Pasa que en esta ciudad, las personas que estaban embarazadas, no, las mujeres que estaban embarazadas, los niños que tenían una edad como muy temprana, empezaron, cuando ya los empiezan a llevar a los otros lugares como de refugio,
ellos empiezan a tener deterioros de radiaciones. ¿No? Tenían malformaciones, exactamente. Los bebés ya nacían con mutaciones, con enfermedades graves que no había como una cura, solamente había como algo para controlarlo, pero eso se seguía extendiendo dentro de su sistema. Y para esto, pues ya Chernobyl era un lugar súper inhabitable. Pero no pasaba que las personas necias que no querían salir de su lugar, que eran como personas ya mayores que decían, yo aquí nací, yo aquí me quedo. Y pues ni cómo hacerle, ellas se tuvieron que quedar. Así lo decidieron, ¿no? Así se quedaron. ¿Y qué es lo que pasa? Dijeron que todas esas personas, hubieron muchas que decidieron quedarse y que perdieron la vida a raíz de que desarrollaron enfermedades que no pudieron curar. Y pues todo esto genera que hayan muchas almas como en pena, que desconocen totalmente el lugar en donde están porque ya no es como ellos lo recordaban y que por eso ahora ellos son entes agresivos y que atormentan a las personas o a los visitantes que llegan a entrar a este lugar. Ahora, hay otra cosa, hay habitantes que siguen viviendo en esta ciudad y ellos utilizan símbolos para avisar que hay pues un dueño que está viviendo en este lugar y que no puedes acercarte. Entonces, de ser un lugar en donde habitan como 14,000 personas, pasó a menos de 1,000 y por así decirlo. Entonces, la historia cuenta que hubo una familia que perteneció dentro de la ciudad, pero que cuando ellos los llevan al país en donde según era su refugio, recibían muchas burlas, malos tratos. Ellos estaban en un lugar desconocido, nunca se sintieron como en su casa, lo que los orilló a regresarse a su casa, pese a lo que estaba ocurriendo en el lugar, a que tuvieran como secuelas o todavía estas cosas de que pues estuvieran arriesgando su salud y su vida. Consecuencias de la radiación, ¿no? Exactamente. Entonces, el padre, que se llamaba Rose, era un profesor de historia que él trabajaba dentro de Chernobyl para todo el territorio. Entonces, por ahí él tenía 3 hijos, uno de 10, uno de 7 y una niña de 5 años. Y en 1980 ellos se mudan a Pavia, que era donde ellos se instalaron, pero estaban al lado de un lugar también nuclear, que qué raro, ¿no? Pero bueno, dicen que ellos siguieron recordando como su hábitat, o sea, donde ellos tenían su residencia, y que después de que los niños también recibían como acoso por parte de sus compañeros, que ellos también recibían como malformaciones, los niños empezaban a crecer y de repente no pasaba que su oreja ya había cambiado, como que su aspecto natural. O sea, no empezó a crecer normal. No, empezaban a desarrollar pero esa gente malformaciones de la cara. Es que nunca lo separaron, ¿no? O sea, se supone que como parece entonces no se sabía acerca de la radiación, dejaron que todas estas personas migraran a otras partes y entonces ahí es donde probablemente coincidieron con los otros, ¿no? Pero pues las demás personas no comprendían porque, o sea, no empatizaban con los niños porque para ellos era algo así como raro, ¿no? Como que no te me acerques porque me lo vas a pegar o tipo así. Aunque a lo mejor probablemente sí sea algo que se pueda como... Es que sí, o sea, si tú tienes radiación, pues obviamente sí la pudiste haber llevado a donde estás porque eres tú tú eres traes radiactivo. La radiación. Tú eres radiactivo, exactamente. Entonces, los padres decidieron regresarse a su casa y para esto ellos dejaban una carta en donde ellos decían que ellos iban a regresar a donde ellos habían habitado y que los perdonaran si se molestaban, pero que se iban a llevar a otras personas que estaban pasando por lo mismo, conocidas de la ciudad. Y entonces esta familia se regresa, se trae a otros cuantos que también vivían en Chernobyl y pasa algo pues un poco triste, por así decirlo,
todos los parientes de esta familia tenían contacto con ellos, querían saber cómo estaban, y pese a que ellos no estaban de acuerdo que ellos regresaran, a la familia no le interesó. Y varias de las cosas que se podían rescatar es que la familia les decía a los parientes que pues estaban tristes porque ya no era el lugar que ellos recordaban, que ya no, los niños ya no, aún así no se sentían felices y que no sabían si habían hecho lo mejor, pero que mínimo estaban en su casa. Uh-huh. Y dicen que empezaron a tener comportamientos raros, que ellos ya no eran los mismos, que ahora eran como más agresivos, que se empezaron como a aislar de todos, ya no querían saber nada de la familia, ni de las demás personas que habitaban dentro, fuera de. Y que pasa el tiempo y se contaba que la familia ya había perdido la vida. O sea, que ya no estaban ahí, pero después vienen turistas preguntando qué era lo que había pasado con la familia que vivía en esa casa, ¿no? Y ellos dicen haber encontrado evidencias de que la familia ya no era, pues, humana, que habían sufrido tales mutaciones durante el tiempo que ellos, desde antes de que se vinieran a ese lugar, y dentro de ese lugar empezaron a sufrir mutaciones muy grandes que ya no eran humanos, que parecían humanoides, que se habían encontrado a los 3 niños jugando en el patio, bueno, en el jardín de la casa, y que estos se comportaban como animales, que incluso tenían facciones como sin gestos, sin una cara como humana, y que simplemente tenían su cara como de no eres bienvenido, como lárgate de aquí. Y aparte dicen que sus mentones parecían ser la boca y los ojos al mismo tiempo. No manches. O sea, pero como entonces, que, o sea, la gente como los dejaron de ver, creyeron que realmente la familia había perdido la vida, ajá, pero lo que pasó realmente es que la familia como que se recluyó en su casa después de que empezaron a ver que tenían malformaciones bastante extrañas y que cuando fueron a investigar para ver qué onda con ellos, los descubrieron así. Ajá, y de hecho, bueno, fueron como autoridades de fuera de la zona que estaban autorizados para ingresar y dar como sus rondines. Decían que fueron a buscar a la familia que vivía en esa casa, pero no los encontraron. Y que encontraron varias fotografías de la familia en donde ellos estaban, pues, mutados, deformes, y que incluso encontraron como restos de carne en el lugar y se creía que ellos habían vuelto como caníbales. Sí. Y que a los turistas que luego entraban habían muchas desapariciones y que se debía a que esta familia los cazaba cuando iban a darles como... Pues es que no faltaban los medios de comunicación, ¿no? De que no querían irle a dar como un reportaje o que contaran su versión de cómo vivían o cómo era su experiencia dentro de... Y que desaparecían misteriosamente. Que hubo un reportaje dentro de Chernobyl y que 2 amigos de ese reportaje, bueno, no los encontraron, pero que curiosamente cuando fueron las autoridades a buscar a esta familia, encontraron pertenencias dentro de la casa. Y que luego encontraron una fotografía. O sea, los que desaparecían eran las personas que iban a verlos, que querían como entrevistarlos. Ajá. Y que cuando entraron a la casa, digo que habían como pertenencias como de turistas, cámaras y todo así. Y que en una de esas cámaras ven un video en donde uno de los chicos estaba grabando la casa y estaba hablando como de la historia, de lo que había pasado y todo esto. Y que voltea la cámara y el chavo sorprendido decía... No puede ser, ¿qué es eso? Y venía un tipo, lo que podría ser un venado, sin cabeza, corriendo. No manches. Y que... Creo que ese video sí está en internet, ¿no? Ajá, creo que sí lo he visto. Se hizo como viral. Ajá. Y después de esto encontraron una fotografía también grande de esta familia y atrás tenía un escrito por la madre que decía: discúlpeme, pero nosotros ya no podemos seguir con esta situación. Las personas son muy groseras con nosotros, ya no aceptan a mis hijos, nosotros ya no somos los que éramos antes y todo este caos nos ha dañado totalmente. ¿No es la familia que dicen que inspiró estas películas de Camino hacia el Infierno? ¿O Camino hacia el Terror se llama? Yo también lo como que asocié. digo, sí, como también. que
Y ves que hay unas imágenes de que están como deformes también, ajá, ¿no? Y a lo mejor sí podría ser. Yo Fíjate digo, que no lo había podido como que relacionar. podría ser, ¿no? Uh-huh. Porque sí tiene como justamente parte de la historia como que siento que ya la había escuchado y que mi mente me lleva a esa fotografía que aquí se las vamos a estar poniendo. Uh-huh. De hecho, después, pues testigos de la ciudad decían que escuchaban gritos desgarradores de adentro de la casa, pero pues no querían como que indagar más y que sentían presencias pues extrañas, sensaciones desagradables y que obviamente sentían que todo el tiempo los estaban viendo y que veían sombras o que sentían esa mirada así como que la tenían dentro de ti, que mejor ellos salían corriendo del lugar. Y en particular en esta casa era donde decían que cuando lograban entrar se sentía como una melancolía, se sentía frío, pero se sentía como la presencia de que alguien seguía en la casa. Uh-huh. O sea, como que te estaban viendo. Uh-huh. Entonces, esto pues llegó a oídos obviamente de las autoridades y es donde encuentran, digo, que el video y pues hacen sonar un poco la historia. Obviamente pues varios medios de comunicación trataron como de evitar que esto se expandiera uh-huh. por toda la parte del gobierno que quiere ocultar cosas. Lo que pasa realmente en este lugar, dicen que la radiación ya disminuyó, pero realmente es que dicen que ha aumentado al paso del tiempo. De hecho, dicen que en ese lugar incluso se han estado como que desarrollando las especies de distinta manera, uh-huh. han estado evolucionando diferente. O sea, que sí es verdad que la flora y la fauna de alguna manera ha estado creciendo, pero también han encontrado especies que son distintas a las que hay en el resto del mundo uh-huh. y que específicamente están en ese lugar por la radiación que hubo. Uh-huh. Y yo no creo que esa sea la única historia. Yo creo que hubo muchas personas que se quedaron y se escondieron y obviamente siguieron reproduciéndose con el paso del tiempo uh-huh. y pues siguieron haciendo sus bebés deformes porque con pues obviamente ajá, la radiación es lo que afecta. Y eso a mí me da más miedo porque le tengo más miedo a lo que está vivo que a lo que está muerto. Bueno, eso entonces, sí. El saber que en este lugar sigue una destrucción totalmente con la humanidad y con el ambiente y que eso se llega a expandir. Y es que es algo que está en pausa, porque no podemos decir que ya se detuvo, o sea, es algo que literal está en pausa, o sea, así y sigue el transcurso del tiempo, pero tarde o temprano puede, si no encontramos la manera de detener la radiación, pues va a ser algo que sí va a terminar afectando a todo el mundo. Exacto. Porque si pasa eso, o sea, prácticamente todo el mundo quedaría afectado. De hecho, lo afectó en ese momento, porque ves que también está lo de la leche radioactiva que incluso llegó a México y que también por eso varios bebés estuvieron como deformes y también... Que desarrollaron como enfermedades, ¿no? Y también mucho cáncer de tiroides y todo eso. Ah, sí. Bien dicen que el humano es el peor enemigo. Sí, de pues, nosotros mismos. Yo siempre he dicho que nosotros somos como el tipo virus del planeta o como una plaga que por más que nosotros queramos como regenerarlo, todos nosotros mismos estamos acabando con él. Y pues tarde o temprano va a llegar a un punto donde si no somos conscientes y si no hacemos algo, pues no lo vamos a terminar acabando. Sí. Pues de hecho ves que está esta teoría de que nosotros no somos como que la primer civilización que ha habido, sino que literalmente, o sea, de que el mundo ha existido y han estado los humanos, pero no lo hemos acabado, nos hemos perdido la vida toda la humanidad. Y que lo hemos hecho se ha regenerado otra vez él, así como trabaja otra vez ya, mundo bonito, otra vez se vuelve a crear el humano, nos vuelven a poner aquí los extraterrestres, la teoría que quieran manejar. Y qué bueno que hablas de eso porque... volvemos a poblarlo y vuelve a pasar lo mismo. Dicen que los extraterrestres en realidad son viajeros del tiempo que vienen a nuestro mundo a ver qué es lo que pudieron haber evitado para que no se destruyera. O sea, que ellos vienen como de un futuro de muchos años. O sea, que los extraterrestres somos nosotros, no somos los humanos también, pero ya súper mega avanzados, y que ellos están viajando a esta época para saber qué es lo que pasó, desde dónde se empieza a
pues a expandir todo esto porque que hace que se termine el mundo. No manches, esa teoría también está buena. Ajá. De hecho, ahí nos debemos un episodio hablando de ovnis, extraterrestres, teorías de la creación del humano. Todo eso estaría bueno, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo por este episodio. Definitivamente va a haber una segunda parte. No sabemos cuándo porque ya nos debemos varias segundas partes de varios temas. Pero déjenos saber en los comentarios, obviamente, qué les pareció. También los invitamos a que se suscriban al canal. Que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video les llegue la alerta. Ajá, y a que compartan, obviamente, pues los videos. Sí. Y pues no se olviden de seguirnos. Recuerden que yo me encuentro como Chica Interesting. Y yo como Arly Reyes. Y este podcast lo pueden encontrar como Misteriosas Podcast en todas las plataformas de audio. Así es. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo y perturbador video. Bye.